Bienvenidos al episodio 7 del podcast del Profe Kelvin. Estaremos hablando de la cadena del frío, la importancia en sistemas de refrigeración para la conservación y congelación de distintos alimentos. Nuestros amigos Isabel y Alberto nos estarán acompañando como de costumbre en este tema. Hola, qué gran emoción iniciar esta inmersión detallada el día de hoy. Sí, totalmente. Un gusto estar aquí para este análisis. Tenemos por delante un tema que, a primera vista, podría parecer algo tan cotidiano que se vuelve casi invisible para cualquiera, pero que en realidad esconde un universo de ingeniería termodinámica verdaderamente fascinante. Ajá. Es de esas cosas que damos por sentadas completamente. Exacto. Y para esta exploración a fondo de hoy, vamos a adentrarnos en un material técnico increíblemente revelador. Estamos hablando de las notas, los apuntes y unas diapositivas de una presentación magistral de la Academia Online Térmica de Venezuela. Que fue impartida por el ingeniero Kelvin Padilla. Un material buenísimo. Buenísimo y súper detallado. El enfoque central de este documento es el diseño, la introducción y los conceptos generales de las cámaras frigoríficas. Pero, y aquí está el detalle, va muchísimo más allá de simplemente hacer que el aire dentro de un cuarto esté frío. Totalmente. Es un conjunto de datos que nos lleva directamente a las entrañas de lo que en la industria se conoce como la cadena del frío. Quienes siguen estos temas saben que esa cadena es, digamos, ese recorrido crítico e ininterrumpido que hace un alimento desde su lugar de origen. Ya sea el campo, el mar o una planta de procesamiento. Exactamente. Pasando por centros de distribución y supermercados hasta llegar finalmente a la mesa de quien lo va a consumir. Claro. Lo que este material técnico nos revela de una manera muy cruda es que mantener esa cadena de frío intacta no se trata de comprar un motor gigante y, pues, bajar la temperatura a la fuerza. No es poner el termostato al máximo y ya. Para nada. Es, más bien, un acto de malabarismo. Un equilibrio termodinámico, biológico y químico de una complejidad absoluta, donde un grado de diferencia puede significar el éxito o la ruina total de toneladas de producto. Me parece increíble ponerlo en esa perspectiva. O sea, la misión de nuestro análisis de hoy es entender a fondo este concepto que los ingenieros llaman carga térmica. Un término clave, sí. Y descubrir cómo el simple acto de enfriar nuestros alimentos es en realidad una batalla constante contra las leyes de la física y la biología. Una batalla de todos los días. Y para ir abriendo el apetito de nuestra audiencia, hay un dato en estas diapositivas iniciales que rompe completamente con la intuición. Cuando guardamos comida en una cámara frigorífica industrial o incluso en la casa, estamos lidiando con cosas que están vivas y cosas que están muertas. Así es. Y por si fuera poco, ese congelador en el que tanto confiamos no hace esa magia destructiva que todo el mundo asume que hace con las bacterias. La historia real a nivel microscópico es mucho más asombrosa. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el ingeniero Padilla plantea una diferencia fundamental en los textos que te hace replantear todo lo que hay en un supermercado. Es una distinción muy, muy interesante. Según el documento, existe una clasificación primaria, casi brutal te diría, para todo lo que almacenamos. Por un lado, la carne es considerada un producto muerto. Su proceso de deterioro orgánico comienza en el segundo exacto en que se sacrifica al animal. Literalmente en el minuto 0. Es una carrera contra el tiempo desde ese momento. Pero por otro lado, las frutas y verduras son clasificadas como productos vivos. Lo fascinante aquí es cómo esta diferencia biológica tan cruda define absolutamente todo el diseño del sistema mecánico. Ajá. Y también define lo que nosotros, al final de esa inmensa cadena, consideramos como buena calidad. Porque la calidad no es solo que se vea bonito, no. Exacto. La calidad en la industria alimentaria no es simplemente que una manzana brille bajo las luces del pasillo o que un corte de carne se vea de un rojo intenso. Los apuntes de la academia detallan que la buena calidad exige el cumplimiento estricto y simultáneo
de dos grandes grupos de factores. ¿Cuáles serían esos dos grupos? Por un lado tenemos los factores físicos. Estos involucran mantener a raya el nivel de contaminación bacteriológica, frenar procesos químicos indeseables y controlar la cantidad de conservantes o agentes externos. O sea, lo que no vemos pero nos puede hacer daño. ¿Correcto? Y por otro lado están los factores organolépticos. Ese es un término muy técnico. Organolépticos. Sí, pero son básicamente los que perciben nuestros sentidos. El sabor, el color, el olor y la consistencia del producto. Entonces, mantener un producto vivo requiere condiciones atmosféricas radicalmente distintas para preservar esa calidad en comparación con un producto muerto. Me vuela la cabeza pensar en las implicaciones de esto. Imaginar que una manzana, mientras está ahí sentada, estática en el estante o en la oscuridad total de una cámara frigorífica del tamaño de un estadio, en realidad sigue respirando. Respira y transpira, ¿sí? Su metabolismo continúa activo mucho después de haber sido recolectada del árbol. Sigue consumiendo oxígeno, sigue liberando dióxido de carbono y sigue generando calor por su propia actividad celular. Genera su propio calor. Ese es el detalle vital. Esto significa que la ingeniería detrás de su almacenamiento no puede ser una simple caja de hielo estática. Tiene que ser un entorno dinámico diseñado para convivir con un organismo que sigue interactuando con su medio ambiente. Exactamente. Es una aproximación diametralmente opuesta a la de preservar un corte de carne, donde el objetivo principal es frenar en seco un proceso de descomposición que ya ha iniciado. Esta diferencia marca la pauta para cada tubería, cada válvula y cada ventilador que se diseña en estos espacios. Y es precisamente esa necesidad imperiosa de frenar o controlar estos procesos celulares lo que nos lleva a uno de los puntos más críticos que expone el documento. La temperatura es, sin lugar a dudas, la herramienta principal en este esfuerzo monumental. Claro. Pero la forma en que interactúa con los microorganismos y con la intrincada química de los alimentos funciona de una manera muy diferente a lo que el sentido común suele dictar. Pero a ver, detengámonos ahí. Si la idea es frenar ese reloj biológico o detener la descomposición, la lógica me dice que entre más frío, mejor. Eso es lo que pensaríamos todos. Si metemos un trozo de comida en el congelador, sentimos que el tiempo se detiene por completo. Existe esta percepción generalizada de que la temperatura bajo cero es una especie de escudo impenetrable que aniquila a todos los microorganismos y esteriliza el ambiente. Creemos que el frío extremo es sinónimo de muerte bacteriana absoluta. Ese es uno de los mayores mitos que los datos de esta fuente desmienten categóricamente. De verdad. Bajar la temperatura solo ralentiza el problema, no lo elimina. El ingeniero Padilla señala algo que resulta perturbador, y es que existen ciertos microorganismos que pueden seguir creciendo y multiplicándose incluso a temperaturas de menos 12 grados centígrados. ¿Menos 12 grados? Sí. Es un nivel de frío que resultaría letal para nosotros en poco tiempo, pero para ciertas bacterias especializadas es solo un invierno un poco riguroso pero completamente manejable. Además, las métricas muestran que el proceso de congelación comercial estándar solo llega a matar entre el 10% y, con mucha suerte, el 90% de los microorganismos presentes en el alimento. Espera, un momento, detengámonos ahí. ¿Me estás diciendo que, en el mejor de los escenarios, queda un porcentaje altísimo de estos microorganismos simplemente esperando? Así es. Al resto de esos microorganismos, a los que sobreviven al choque térmico inicial, la congelación simplemente los pone a dormir. ¡Wow! Entran en un estado de latencia profunda, pero siguen ahí, perfectamente viables. Ahora bien, las diapositivas hacen una aclaración importante para no generar pánico. Menos mal, porque ya me estaba asustando. La congelación sí es letal para los parásitos multicelulares. De hecho, las normativas especifican que si se almacena un alimento a menos 20 grados centígrados de forma ininterrumpida durante una semana entera, los parásitos mueren completamente. Ok, ¿eso es un alivio? Pero las bacterias, las levaduras y los hongos juegan bajo otras reglas evolutivas. Y hay otro detalle asombroso que se menciona en los apuntes. Y es que los procesos químicos intrínsecos de descomposición y oxidación en la carne tampoco se detienen al 100% con la congelación. ¿Siguen ocurriendo? Simplemente disminuyen su velocidad a un ritmo imperceptible en el corto plazo, pero siguen avanzando. Viendo esa resistencia casi de ciencia ficción por parte de las bacterias, a cualquiera se le ocurriría una solución técnica drástica. ¿Cómo cuál? Pues si el frío gradual o estándar no los detienen del todo,
¿por qué los ingenieros no diseñan sistemas para enfriar la carne de forma súper rápida, casi instantánea? No sé, con nitrógeno o sistemas hiperpotentes para atrapar todo en el tiempo de inmediato, antes de que las bacterias reaccionen. Tiene sentido pensarlo, pero la presentación responde a esa hipótesis con un rotundo no para la mayoría de las carnes de consumo general. ¿Por qué no? Las razones son puramente de calidad del producto final. Se explica que un proceso de extracción de calor demasiado violento daña irreversiblemente las propiedades intrínsecas de la carne fresca. Se producen fenómenos mecánicos y bioquímicos muy agresivos. Ah, claro, la estructura cambia. Uno de ellos es conocido en la industria como cold shortening, o acortamiento por frío. Esto ocurre cuando se enfría el músculo tan rápido que las fibras musculares se contraen violentamente antes de que se establezca el rigor mortis natural. Uy, me imagino que eso arruina la textura. Por completo. Resulta en una carne extremadamente dura, casi incomible. Y el otro fenómeno que menciona el documento es el black boning, o ennegrecimiento del hueso. Suena fatal. Y lo es visualmente. Esto pasa cuando la carne se congela a tal velocidad que el pH del tejido no tiene tiempo de bajar de forma natural, lo que provoca que la médula ósea y la carne adyacente al hueso se tiñan de un color oscuro y muy poco apetecible para cualquier consumidor. Claro, nadie compraría eso en la tienda. Es decir, el ingeniero no solo tiene el reto de enfriar toneladas de producto, sino que tiene que coreografiar el enfriamiento para que vaya al mismo ritmo biológico del tejido. Es fascinante. Tal cual, es una coreografía. Y para sumar niveles de complejidad, los apuntes mencionan casos extremos donde la temperatura sí debe ser increíblemente agresiva, pero por razones químicas, no biológicas. A ver, dame un ejemplo. El caso clásico que expone Padilla es el del pescado fresco, específicamente especies con alto contenido graso como las sardinas. Ok, las sardinas. Son pero tan sensibles a la oxidación rápida de sus grasas, que si no se mantienen por debajo de unos impresionantes menos 28 grados centígrados, su sabor y textura se arruinan por completo, incluso si las bacterias están dormidas. Menos 28 grados para algo tan común como una sardina. El nivel de especialización térmica es una locura. Es altísimo. Todo este tema de domesticar la temperatura es alucinante. Pero revisando las diapositivas, hay otro factor que parece contradecir absolutamente toda lógica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Vamos a hablar del papel de la humedad en todo este ecosistema. Sabemos por biología básica que los microorganismos, y en especial las temidas bacterias, necesitan agua para crecer y proliferar. Correcto. Sin agua no hay vida. Las bacterias prosperan sobre todo donde hay agua libre disponible, esa humedad superficial en los productos, especialmente en aquellos que reposan en las cámaras sin estar herméticamente envasados. Entonces, si la tarea de un ingeniero es diseñar una cámara frigorífica para proteger toneladas de alimentos de las bacterias, la lógica pura dictaría que el aire que circule ahí dentro debe ser lo más seco, árido y desértico posible, ¿no? Quitarles el agua es quitarles la vida. Y desde un punto de vista estrictamente bacteriológico, esa deducción es impecable. El material confirma que un aire con una humedad relativa muy baja es el ambiente más hostil y efectivo para frenar el crecimiento superficial de estos microorganismos. Ajá. Pero siempre hay un pero en esto de la termodinámica. Exacto. Pero aquí es donde entra la gran paradoja a la que se enfrenta todo ingeniero de refrigeración. Si el ambiente de la cámara frigorífica tiene una humedad baja, el aire frío comienza a actuar como una esponja invisible y sedienta. Chupa el agua de todos lados. Literalmente. Le roba el agua a los propios productos almacenados a través de la evaporación. Esta deshumidificación forzada causa consecuencias desastrosas en la industria. Me imagino que pierde peso. Provoca una pérdida de peso directa en el producto, ¿sí? Y como en este negocio el producto se vende por kilo, la pérdida de agua es una pérdida directa de dinero. Claro, estás vendiendo aire en lugar de producto. Y lo que es peor, causa una pérdida irreversible de esa calidad organoléptica que mencionamos antes. Nadie va a pagar por comprar una manzana arrugada, una lechuga marchita o un corte de carne con los bordes resecos y oscuros. Hacemos una pausa en este momento porque nuestra intención es que las próximas generaciones de técnicos, ingenieros y especialistas en refrigeración y climatización sigan avanzando, sigan aprendiendo. Si este contenido te está agregando valor, te invitamos
a que formes parte de esta comunidad, suscríbete a este canal de YouTube. Pero también en la descripción tenemos los contactos de nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Además de ello, tenemos cursos especializados desde cálculo de carga térmica, refrigeración en cámaras frigoríficas, diseños de ductería, sistemas de agua helada, así como proyectos. Si necesitas alguna asesoría en este ámbito, no dudes de escribirnos a nuestro correo que aparece acá en pantalla. Es una trampa perfecta. El aire seco protege el alimento de las bacterias, pero lo destruye visual y económicamente al mismo tiempo. Es una situación donde parece que no se puede ganar. Así es. Y las tablas técnicas que proporciona el ingeniero Padilla sobre los requerimientos y propiedades de almacenamiento muestran lo increíblemente delicado que es este equilibrio para cada tipo de alimento. Los números no dejan margen de error. Son súper específicos. Por ejemplo, si nos fijamos en el pollo y el pescado fresco, las tablas exigen un ambiente casi saturado de agua, necesitando entre un 95% y un impresionante 100% de humedad relativa en el aire. Una locura mantener eso. Las papas, los tomates y las manzanas, que son esos productos vivos y respirando, requieren mantenerse en un rango de 90% a 95% de humedad para no arrugarse. Y luego están los que odian el agua. Exacto. Hay excepciones notables, como los ajos o las cebollas, que por su propia naturaleza biológica requieren un ambiente bastante más seco, situándose entre el 65% y el 70% de humedad. Un cambio enorme. Si pones un ajo en la cámara de las manzanas, absorberá tanta agua que germinará o se pudrirá en días. Es como si cada estante del supermercado demandara la construcción de su propio microclima personalizado. Y lograr estabilizar ese microclima nos lleva a una conexión técnica clave que rara vez cruzaría por la mente de alguien ajeno a la industria. Para mantener esa humedad relativa constante y tan elevada, digamos clavada en el 95% para preservar esas manzanas, la temperatura del aire dentro de la cámara debe ser absoluta y rígidamente constante, sin picos ni caídas. ¿Pero por qué tan rígida? ¿Qué pasa si varía un par de grados? Porque la termodinámica del aire frío dicta que cada pequeña variación, cada fluctuación o ciclo de temperatura que ocurre dentro de la habitación provoca inevitablemente un pequeño proceso de secado en el alimento. A ver, explícame eso un poco más. Piensa en esto. Si la temperatura sube un poco porque, no sé, abrieron una puerta grande, luego el sensor lo detecta y el compresor entra a enfriar de golpe con toda su potencia. Sí. Típico ciclo del motor. Bueno, el aire se enfría rápidamente y pierde su capacidad de retener humedad, condensando el agua en los serpentines de la máquina. Esa humedad que quedó atrapada en la máquina de hielo acaba de ser extraída directamente de la manzana. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿la máquina le sacó el agua a la fruta? Exacto. Así que el control obsesivo de la temperatura no es solo para mantener el frío, es la única manera mecánica de garantizar la humedad y evitar que la comida se deshidrate frente a nuestros ojos. Entender que el frío seca las cosas cambia toda la perspectiva. Y eso nos lleva directamente a la ingeniería dura que presenta el material, a las matemáticas y el diseño de las máquinas que tienen que lograr este milagro invisible. Si conectamos esto con el panorama general de las diapositivas, llegamos al concepto central que da sentido a toda esta presentación de la academia: la carga térmica. La famosa carga térmica. En la teoría del diseño de climatización y refrigeración, la carga térmica se define en términos sencillos como cualquier ganancia de calor que afecte el área que queremos mantener refrigerada. Y el calor viene de todas partes. Sí, uno pensaría que es solo el clima de afuera. Es el calor que penetra a través de las paredes y el techo por la radiación solar, el calor que traen las luces de la habitación, el calor del montacargas que entra a dejar cajas, el calor que traen los propios productos que llegan del exterior. O incluso, como dijimos antes, el calor latente que generan las toneladas de manzanas al respirar. Todo ese metabolismo genera calor. Exactamente, todo suma unidades de calor. Entonces, el trabajo matemático del ingeniero es diseñar un sistema completo que tenga la capacidad exacta para remover esa cantidad de calor, ni una unidad más ni una menos. Es un cálculo preciso. Y este sistema incluye los evaporadores, que son esos radiadores con ventiladores dentro del cuarto que absorben el calor. Las unidades condensadoras, que son los equipos grandes afuera que expulsan ese calor al medio ambiente.
y las válvulas de expansión, que actúan como guardianes controlando cuánto refrigerante entra al sistema. No se trata de poner el motor más potente que exista y que enfría lo grupo, sino de equilibrar la extracción de calor para no alterar la humedad. Ese es el punto clave. ¿Cómo logran emparejar la capacidad bruta de enfriar con la necesidad tan delicada de mantener, digamos, un 90% de humedad? Los apuntes lo resuelven de una manera muy metódica. Así es. Para resolver esto, la fuente clasifica los productos alimenticios y el diseño de los evaporadores en 4 clases de funcionamiento. ¿4 clases? Sí, basándose en un concepto llamado diferencial de temperatura, o DT por sus siglas. El DT. Refrigerante que corre por dentro de los tubos del equipo. La regla de oro aquí es, entre más pequeña sea esa diferencia de temperatura, menos humedad se le robará al aire. Ok, vamos a repasar esas 4 clases que menciona el documento porque me parecieron interesantísimas. Adelante. La clase 1 utiliza un DT muy bajo, de apenas entre 7 y 9 grados Fahrenheit. Al tener una diferencia térmica tan sutil entre el equipo y el aire, el equipo enfría de manera muy suave, logrando una humedad relativa altísima en el cuarto, de aproximadamente el 90%. Lo que resulta en una deshidratación mínima del producto, perfecto para hojas verdes. Exacto. Luego está la clase 2, que opera con un DT un poco más alto, de 10 a 12 grados Fahrenheit. Eso permite mantener un ambiente con entre 80% y 85% de humedad. Pasamos a la clase 3 con un DT de 12 a 16 grados Fahrenheit. Aquí el equipo está significativamente más frío que el aire. Lo que condensa más agua y consigue un ambiente más seco en el cuarto, rondando entre el 65% y el 80% de humedad. Y finalmente, la clase 4, que usa un DT bastante alto, de 17 a 22 grados Fahrenheit. Este diferencial tan agresivo logra secar mucho el aire, manteniendo una humedad baja de 50% a 65%. Y ver cómo se aplica esto al mundo real es lo que hace que toda esta matemática cobre sentido. Sí, por ejemplo, con la clase 1, de humedad altísima del 90%, los apuntes señalan que esto es vital para preservar vegetales de hoja, productos agrícolas frescos recién cosechados y flores cortadas. ¿Cosas que se marchitarían en horas sin esa humedad? Claro. Luego, la clase 2 con su 80% a 85% de humedad es el estándar dorado para la comida empacada, los refrigeradores típicos que vemos en las tiendas de conveniencia y frutas en general. Es lo más común en los supermercados. Con la clase 3, al bajar la humedad a ese rango de 65% a 80%, entramos al territorio ideal para almacenar cerveza, vino, productos farmacéuticos y aquellos vegetales que odian la humedad excesiva, como las papas y las cebollas que mencionábamos antes. Así es, no queremos que las cajas de cartón de la cerveza se deshagan por la humedad, por ejemplo. Buen punto. Y la clase 4, ese ambiente seco de 50% a 65% no es tanto para almacenar alimentos frescos, sino para entornos de trabajo humanos. Estamos hablando de salas de preparación y corte de carne, o áreas industriales para fabricar dulces y chocolates. O incluso para preservar películas fotográficas. Imagínate donde cualquier rastro de alta humedad arruinaría el proceso o la maquinaria. Exactamente. Es un rompecabezas de ingeniería espectacular. Y revisando la tabla detallada, me topé con un dato brutal sobre las bananas o plátanos. Las bananas son todo un dolor de cabeza logístico. Los plátanos son famosamente complicados. Exigen temperaturas más bien cálidas para ser almacenadas, entre 55 y 65 grados Fahrenheit. Para no ponerse negras por el daño por frío, claro. Pero simultáneamente demandan una humedad sofocante en el aire entre el 85% y el 95%. Pareciera que están exigiendo que se les construya una selva tropical a medida dentro de una caja de metal. Tal cual. Y para lidiar con demandas tan opuestas en un mismo centro de distribución, los apuntes insisten en que las características de la tubería, los compresores y los sensores deben reajustarse permanentemente. Y esa flexibilidad, basada en el cálculo preciso del DT que acabamos de ver, es la verdadera definición del éxito en la ingeniería de la refrigeración. Un sistema diseñado con las especificaciones de una clase 1 para almacenar flores frescas fallará estrepitosamente y creará un ambiente lleno de moho si se usa para almacenar cartones de huevos o dulces sin ser reconfigurado. Porque los parámetros de carga térmica y manejo de humedad son incompatibles. Exacto. Cada tubo,
Cada radiador y cada válvula de expansión tiene que estar en una sincronía matemática perfecta con el tipo de metabolismo del producto que está encerrado en esa cámara. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y no diseñan estas máquinas a diario? Si juntamos todas las piezas de este complejo rompecabezas técnico y biológico, la gran conclusión que podemos extraer es que una simple cámara frigorífica está a años luz de ser una caja fría. Definitivamente. Es, de hecho, un ecosistema de ingeniería finamente calibrado. Es un espacio artificial diseñado para lidiar simultáneamente y en pasillos contiguos con metabolismos vivos que respiran, transpiran e interactúan, y con materia inerte cuya descomposición molecular hay que ralentizar a toda costa. Requiere un control milimétrico de la carga térmica. No solo para mantener el frío en sí, sino para domar de forma indirecta esa humedad invisible que tiene el poder de arruinar toneladas de producto en cuestión de horas. Así que la próxima vez que quienes nos escuchan caminen por el pasillo de un supermercado, abran una de esas pesadas puertas de cristal y tomen una manzana o un corte de carne, no verán solo un estante iluminado. Verán mucha física aplicada. Verán el resultado final de una maravilla termodinámica que opera en silencio las 24 horas del día, calculada hasta la última variable física para evitar el colapso de esa vital cadena de frío. Y esto plantea una pregunta importante, casi inquietante te diría, que podemos llevarnos para reflexionar, construyendo precisamente sobre esos crudos porcentajes de supervivencia bacteriana que revisamos al principio de nuestro análisis. A ver, dime. Si sabemos, gracias a estos datos, que la tecnología de congelación comercial más avanzada que sostiene nuestra civilización moderna solo adormece, en el mejor de los escenarios, a ese 90% de las bacterias. Ajá. ¿Qué tipo de silenciosa y masiva reactivación biológica a nivel microscópico está ocurriendo en el instante exacto en que sacamos nuestros alimentos del congelador y los dejamos descongelar tranquilamente sobre la mesa de la cocina a temperatura ambiente? ¡Wow! Claro, todas despiertan. Y si cada imperceptible fluctuación de temperatura durante ese largo viaje en la cadena de frío tiene el poder de robar humedad y alterar la química del producto. Sí. ¿Cuánta de la historia de vida invisible de nuestra comida ya está escrita de forma permanente en esas variaciones microscópicas de temperatura, mucho antes de que siquiera llegue a nuestra mesa? Es un pensamiento que sin duda cambia la perspectiva la próxima vez que nos preparemos para cocinar. Es una reflexión espectacular, de esas que te cambian la forma en que interactúas con lo más básico de tu rutina diaria. Hemos pasado de ver el frío como un simple botón en un electrodoméstico a entenderlo como una herramienta de precisión para hackear la biología y la física. Esperamos que este recorrido haya sido tan revelador para nuestra audiencia como lo fue para nosotros al analizar estos apuntes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de hoy. Ha sido un viaje alucinante a través de esta ciencia invisible y silenciosa que hace posible el mundo moderno. Hasta la próxima inmersión. Importante y necesario la conversación en este tema acerca de la influencia de la temperatura, la influencia de la humedad, los microorganismos, las bacterias, cómo es el congelamiento del agua dentro de los productos, los distintos calores que existen en el enfriamiento, conservación o congelación de alimentos. Si te ha gustado este contenido, síguenos en nuestras distintas redes sociales. Te esperamos.